ustedes. Para mí es un gusto una vez más poder saludar a todos ustedes, aquellos que puedan llegar a ver este video. Queremos hablar algo esencial, importante sobre la Escritura en la Palabra de Dios y específicamente en muchos cristianos evangélicos que dicen, sea hoy más con el asunto de lo que sigue aconteciendo en Israel, con la nación de Israel, a raíz de todo eso y muchas cosas más, dicen que la nación de Israel ha dejado de ser pueblo de Dios. Lamentablemente esto es un error fatal que no se puede cometer como creyentes en Jesús. Evidentemente los judíos no creen en Jesús como Mesías ni que fuera Dios. Nosotros sabemos que sí, que la nación de Israel es el pueblo escogido por Dios, es la nación creada con sus origen, descendientes, demás, que es una nación la cual Dios la formó para él. La nación de Dios es el pueblo de Dios. Evidentemente hay conceptos que no son ordenados y lamentablemente muchos creyentes sin estudiar la palabra y sin ver estas cosas hablan. En fin, también para reforzar, sabemos que el pueblo judío no cree en Jesús que fuera Dios o que fue Dios o que es Dios, cuando Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice que Él, es decir, Cristo Jesús, es la imagen visible de Dios. Bueno, nosotros lo entendemos, pero volviendo al tema de muchos, lamentablemente algunos cristianos, que dicen que la nación de Israel ya no es más el pueblo de Dios, tenemos algo que refutarles a ellos. Primeramente que en Romanos capítulo 9 nos habla. Romanos es un libro en el cual no es muy fácil de estudiar, por muchas cosas, pero no queremos entrar en detalles. Y lo que queremos decir es que se tiene que estudiar con mucha precisión. Romanos capítulo 9, muchos hablan acerca de la elección de Israel, sobre el plan de Dios con Israel, que sigue en todo lo que es capítulo 10, capítulo 11, ahora vamos a leer un poco. Habla, ¿no? Y dice que de los israelitas, dice el apóstol Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Jesús, vino Cristo, el cual es Dios, dice, sobre todas las cosas. Otro pasaje que nos indica que Jesús es Dios. Entonces, viene diciendo esto, que es lo principal. Luego dice acerca de que Dios elige al pueblo gentil en Cristo, eso se tiene que entender. Dice, no, el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero hay que entender algo. Evidentemente en el versículo 6 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Evidentemente se está refiriendo queda más que claro en la historia, por ejemplo, de Ismael y en la historia de Esaú. Ustedes recordarán, hemos hablado de dónde viene, cuál es su origen de los árabes. Vienen de la descendencia de Ismael y también viene de la descendencia de Esaú. Entonces, se está refiriendo, aunque Ismael fue hijo de Abraham y de Agar, que es la egipcia, no viene el parentesco, obviamente judío. Específicamente el texto está hablando de eso. Luego, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos. Ahí pueden ver ustedes.
versículo 8. Los que son hijos según la carne, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Es decir que los descendientes de Abraham, por medio de Ismael, el hijo que tuvo con Agar, como bien estábamos explicando hace momento. Entonces, dice que en Isaac te será llamada descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac, nuestro padre, pues que no había aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, aquí hay que entender algo. Antes del nacimiento de Esaú, antes del nacimiento de Jacob, son hijos de Isaac, Dios ya decidió realizar su plan a través de ¿quién? De Jacob, que luego sería llamado Israel, que desde ahí viene de Jacob viene toda la descendencia del pueblo judío. Entonces eso demuestra que la decisión de Dios no tomó en cuenta de lo que ellos pudieran hacer, porque dice que aún no habían hecho ni bien ni mal. Dios ya había decidido llevar a cabo, formar la nación, el pueblo de Dios, a través de Jacob. Bueno, lo mismo se aplica ahora en la soberanía de Dios. Dios acepta como pueblo suyo tanto a gentiles como a judíos. Es decir, israelitas, hay judíos mesiánicos, son los que creen en Jesús. Nosotros que somos de origen gentil, que no somos judíos, somos un mismo pueblo. Somos un mismo pueblo. Por ahí alguien me decía en un comentario que, hablando acerca de la dispensación, que eso vamos a hacer otro video para explicar qué son las dispensaciones, me decía de que ese es un error de la dispensación, de la doctrina de la dispensación, que eso no es una doctrina, ese es un mecanismo de administración. En latín significa dispensación, dispensare significa administración. Se usa en la teología bíblica para ordenar, una especie de administración para ordenar los tiempos en los cuales Dios determinó el plan para la humanidad. Me decía que ese era el error de la dispensación, de creer de que Dios tiene dos pueblos. No estamos diciendo de que Dios tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. El pueblo de Israel, físico, biológicamente, y por creer en Jesús, que sería completo, el combo completo, porque hay judíos que no creen en Jesús como Mesías ni como Dios, en lo cual nosotros los gentiles formamos parte. No somos el pueblo de Israel biológicamente, pero formamos parte del pueblo de Israel. Eso lo explica la palabra de Dios. Yo quiero leer un poco más. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Por haber también llamado al pueblo de Dios, el pueblo gentil, para que sea pueblo de Él también. No es que estamos diciendo que Dios tiene dos pueblos. No. Es como la madre que tiene dos hijos, no descuida uno y al otro, pero no estamos diciendo que tiene dos pueblos. La dispensación es lo que hace es poner en orden, por eso le decía, es una administración en los tiempos, en las edades, que vamos a hacer un video para aclarar eso. Pero hablando sobre la salvación de los gentiles, Romanos capítulo 11, ¿qué pues? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera dice la Biblia, refiriéndose al pueblo de Israel.
Por eso le decimos a todos ellos que están enseñando de una forma mala, errónea, vean la Biblia. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces, evidentemente, Dios decide en su plan llamar al pueblo gentil, dice el mismo capítulo, para provocar a celos a los israelitas. Pero es que somos un solo pueblo, eso hay que entender, tanto judíos como gentiles. Luego la Escritura dice: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Porque si la transgresión de Israel es una riqueza enorme para que nosotros seamos llamados y obtener también la salvación. Tremendo. Cuánto más la restauración. Desde ya la palabra está hablando de una restauración. El pueblo será restaurado, el pueblo de Israel será restaurado completamente. Vean, capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque les dice: ustedes son injertados en el olivo, a los gentiles, pero ustedes no se jacten. Tengan cuidado, porque hay muchos que dicen: el pueblo de Israel ya dejó de ser el pueblo de Dios porque desecharon al Mesías, porque esto, porque lo otro. Tengan cuidado. Voy a seguir leyendo el 25 en adelante y después voy a leer otro versículo más. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, sí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, dice, será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, Israel será restaurado. Aún Zacarías 14 dice, creo que en el versículo 2, no recuerdo exactamente, de que todo el pueblo de Israel verá a Jesucristo cuando Él asiente sus pies sobre el monte de los olivos. Dice la Escritura también, dice, y llorarán. Dicen, porque me verán a mí, dice la palabra, a quienes ellos crucificaron. Eso sépanlo. Ahora, hablando, dice la Escritura, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Bueno, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, está hablando, ¿no? Porque es algo evidente. El apóstol Pablo llevaba un dolor por su descendencia, por los judíos, porque rechazaban la salvación. Pero habla a los gentiles ahora. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Luego más abajo dice, versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas de los olivos, del olivo que es Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hablándole al pueblo gentil. Cuidado con jactarse, con humillar y despreciar a Israel, porque es la raíz. ¿Cuál es nuestra raíz en el Evangelio? El Evangelio nació del judaísmo a través de Jesucristo. Eso ténganlo en cuenta. Y no saquen de contexto las cosas, porque de ahí viene el Evangelio. A través de Jesucristo, que fue judío. Entonces, eso les dice a los gentiles: no te jactes, porque si no perdonó a las ramas naturales, menos a ti que te has sido injertado y que por gracia y que por fe estás. Entonces, eso es lo que queríamos explicar nosotros a través de muchos que dicen de que la nación de Israel dejó de ser pueblo de Dios. Es una falsedad total. Pero bueno, viva es y eficaz de la palabra de Dios, que nos aclara todo en cuanto a las cosas. Muchas bendiciones y será hasta el próximo video.